Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos a este espacio que se llama Diálogo entre Mentes Libres desde Teciutlán, Puebla, México, en la sierra del centro oriente de México. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Marcelo Hernández Méndez y me encuentro muy contento de estar una vez más compartiendo esta oportunidad, ya que hemos construido más de 100 charlas afortunadamente a lo largo del tiempo, casi 2 años ya haciendo este proyecto. Desde que inició la pandemia, pues nos propusimos ayudar a la gente presentándole temas, orientaciones, formas de estar más tranquilos y encontrar que podemos hacer muchas cosas. Y presentando a gente muy talentosa, gente brillante que hace cosas muy interesantes, que afortunadamente se ha abierto la puerta para platicar con personas de muchas partes de América y algunas partes de Europa. Y en esta ocasión me encuentro muy contento que estamos acompañados por una dama que se encuentra en Colombia, en Medellín, que realiza una actividad muy interesante y por eso me atreví a buscarla y aceptó amablemente participar en esta serie de diálogos. Y estoy muy contento de que recibamos a Isabel Aristizábal. Isabel, bienvenida. Mucho gusto de saludarte hasta Medellín. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Mil gracias por la invitación. Qué amable, qué bueno que estás con nosotros, Isabel. Ese espacio se trata de presentar personas interesantes, temas interesantes, ideas para la gente y que todos podamos construir poco a poco pues a lo que nos queramos dedicar o emprender o formar o saber hacia dónde tenemos que ir cuidando elementos, ¿no? Entonces por ahí vamos a irnos guiando. Y para empezar, Isabel, quisiera que nos platicaras un poquito quién es Isabel Aristizábal, de dónde viene, cómo se formó, en qué estudió, si tiene una formación profesional y cómo se ha ido construyendo hasta el día de hoy. ¿Quién eres, Isabel? Ok, Marcelo, pues desde esa pregunta ya tiene demasiada profundidad porque de hecho hace poco he estado escuchando que hemos venido respondiendo mal esa pregunta, porque muchas veces decimos que quién soy, entonces decimos nuestro cargo, nuestra posición, nuestros estudios y pues finalmente eso no responde al ser, ¿cierto? Entonces tratando y haciendo un intento de lo que he construido en medio de intentar dar respuesta a esa pregunta, pues Isabel es una buscadora de la verdad. Me encantan las personas honestas, me encantan las personas genuinas y de hecho trato yo de así serlo, de buscar una consistencia y una coherencia en mi vida. Soy una apasionada por el liderazgo y por la humanidad y soy una fiel convencida de que detrás de cada proceso hay una persona. Entonces la productividad y la humanidad deben ir de la mano. Entonces, más o menos por ahí es como mi propósito de vida y mis prioridades de vida. En cuanto a la formación, sí, estudié administración de negocios, tengo una experiencia de más de 20 años en el mundo corporativo, especialmente en las áreas financieras y tratando en los últimos 8 o 10 años de meterle ese contenido humano a toda la función, no solo por tener roles de liderazgo, sino en el día a día. Busquemos la humanidad en medio de esa productividad y en medio de ese afán por cumplir resultados y por cumplir objetivos. No nos olvidemos que detrás de cada numerito hay un ser humano con todo lo que contiene un ser humano. Así es, efectivamente, Isabel, muy, muy puntual y muy correcto lo que nos presentas como quién es Isabel, el hecho de que has logrado encontrar ese punto que es la misión, que todos debemos encontrar, a que nos debemos que dedicar, y no mucha gente tiene esa facilidad de encontrar para qué se va, para qué está hecho y para qué puede aportarle al mundo, ¿no? Y qué bueno que tú has logrado encontrar esa oportunidad y esa posibilidad de ver qué le vas a aportar al mundo desde tu formación, desde tu experiencia y desde tu perspectiva. Y en esos primeros encuentros, cuando Isabel termina la formación profesional y empieza a buscar dónde desarrollarse, ¿dónde fue el punto donde Isabel dijo, ¿sabes qué? No es correcto que veamos todos desde una óptica cuantitativa, desde una óptica nada más de números, resultados. Urge, presiona, quiero las cosas. Y dijo, ¿sabes qué? No, por ahí no va el tren, tiene que ir por otro lado. El tren hay que cambiarle la vía, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo encontraste? ¿Cómo logras encontrar eso, Isabel? Yo creo que también es como un trabajo desde el ser, o sea, en medio de esa pasión por el liderazgo
hay una parte que es el liderazgo personal, ¿cierto? O sea, si uno no se lidera, no puede liderar a otros. Si uno no se cultiva, entonces no puede contribuir, no puede darse. Entonces, en medio como de ese descubrimiento, de ese cultivo en mí misma, siempre he tenido gran sensibilidad por las necesidades de los otros y tuve la fortuna de crecer en un hogar donde siempre nos inculcaron la importancia del otro, el otro en tu vida, el otro con necesidades, el otro con carencias, el otro le tienes que dar la mano. Entonces, tuve unos papás que me inculcaron esto y que desde muy pequeña los vi en obras sociales, participando de muchos voluntariados. De hecho, jocosamente nosotros le decíamos a mi papá que en todas las juntas que participaba, todas eran gratis. Nosotros pequeños le decíamos, pero porque en todas las juntas son gratis, son ad honorem. Y va uno creciendo y va uno entendiendo que es el propósito de vida de darse y entregar tanto de lo que tenemos para los demás. Entonces, tanto mi papá como mi mamá nos inculcaron, entonces llevamos eso en las venas, del servicio y la importancia del otro en nuestra vida. Qué bueno que desde pequeños, desde casa, se logró que tuvieran esa formación. Para todas las personas que nos ven y Así que es. tengan, que estén formando una familia o que ya tengan su familia y podamos analizar cómo estamos llevando adelante nuestra familia y podamos entender, pues, cuáles son las rutas más adecuadas. Desafortunadamente estamos en una sociedad muy materialista y estamos muy enfocados al tener y olvidamos el ser. Y los jóvenes, bueno, al menos en el caso de tu servidor, que desde hace más de 20 años trabajo con jóvenes, es un poquito encontrar, darles ese nuevo destino, ¿no? Cambiarle las vías y decirles, ¿sabes qué? Pues si logras tener, qué bueno, ¿no? Pero ese tener, ponlo al servicio de los demás, ¿no? Ponlo al servicio de los demás. Entre más gente Total. ayude, se te va a multiplicar, se te va a multiplicar totalmente todo lo que estás siendo bendecido con tener, ¿no? Yo les digo, le vayas a quien le vayas, no quieres en lo que creas, no importa. El chiste es que te van a bendecir y vas a recibir muchas cosas buenas. Y lo material te vas a dar cuenta que no es lo prioritario. Sí Así es. se necesita para sobrevivir, pero solo lo justo y lo necesario, sin excederse, porque el exceso es malo, ¿no? En esa parte nos lleva a otros caminos, a otros derroteros, a otros pensamientos, que al final solo hacen daño, ¿no? Al final solo nos destruyen en lugar de construirnos, ¿no? Y dices que hace 8 o 10 años te diste la oportunidad de poder empezar a tratar de proponer esto en las áreas donde tú estás teniendo la oportunidad de participar. ¿Cómo fue la reacción, la respuesta en esos primeros intentos por proponer el ser en los compañeros de trabajo, colaboradores, bajo el liderazgo personal que tú mencionas y que es muy, muy, muy justo? ¿Cómo fue la reacción inicial de la gente? ¿Tuviste total Ok. respuesta o hubo resistencia? No, pues ahora te hablaba de 8 a 10 años porque fue ya meter el tema del otro, del ser, de la importancia de la humanidad en medio de la función como tal, organizacional. Pero desde mucho antes, desde que he tenido personas a cargo, pues he tenido como esa sensibilidad por el otro, ¿sí? Ya en medio de estos 8 años es en unas áreas de finanzas que, como tú bien decías ahora, podemos caer tanto en los números, en los objetivos, en el cumplimiento de los targets. Entonces son como temas, podríamos decirlos, muy fríos. Pues había que complementarlo y pues era Isabel la que estaba ahí en medio de los números, entonces Isabel no podía dejar o permitir partirse, ¿cierto? Que una fuera la de los números fríos y otra fuera por fuera de los números, ¿cierto? Entonces siempre he tenido ese interés de la humanidad y en medio de ya la transformación de una función, pues te cuento que la función era control interno, una función bastante eh, estigmatizada, por así decirlo, con ciertos paradigmas de tildarlos de como los antichéveres de las organizaciones, los Ujú. poco populares, porque son los policías los que muchas veces entran a esas señalar los errores. Y ahí sí dije, ya tenemos entonces es que transformar funciones, no solo personas, sino funciones.
y empezamos a darle un vuelco a esta función para no dejar de estar en medio de todos los procesos y las iniciativas de las personas y de las áreas, sino de ya, pues si estamos hablando de un customer experience, si estamos hablando de una orientación al cliente, pues entonces también nosotros orientémonos al cliente. ¿Y quién es nuestro cliente? Todas las áreas. Y a un cliente no se le busca al final simplemente para evaluarlo si te equivocaste o no y para juzgarlo. A un cliente se le acompaña desde el inicio. Entonces empezamos a hacer una transformación de la concepción y obviamente es un vuelco total porque ya de fiscalizadores, por así decirlo, ya éramos business partners, ya éramos socios de negocio, ya era lograr entender por qué cada persona hace lo que hace y por qué lo hace de la forma que lo hace. Entonces ya era empezar a jugar un juego donde todos estábamos del mismo lado, donde todos estábamos en la misma barca y donde todos buscábamos el mismo propósito, el mismo objetivo. Entonces ya eso le da un impacto impresionante también de manera estratégica a cualquier organización, porque no solo humanizamos la función, no solo pues la hacemos también más chévere y más simpática, sino que también el valor y el impacto estratégico para la organización es inmenso, porque pues no nos digamos mentiras, en un rol donde solamente es revisar y encontrarte fallas, pues la actitud, y de hecho yo la tuve porque estuve del otro lado de la organización, la actitud de todo el mundo es pues revise y mire a ver si encuentra. En cambio, cuando ya tú te pones es como business partner, ya es ayúdame a encontrar las fallas, me equivoqué, ¿cómo lo resuelvo? No estoy tranquilo, veamos más ojitos que me revisen el proceso, entonces ya el sabor del día a día también cambia bastante. Has sacado varios puntos muy, muy importantes, Isabel, y muy, muy trascendentes, ya que yo también tengo una formación financiera a nivel licenciatura y pues, he estado dedicado más de 20 años también, aparte de trabajar con jóvenes en la parte de la educación y la docencia, pues también a ejercer la práctica profesional y es bastante complejo el hecho de que la gente, pues efectivamente no te vea como un monstruo, ¿no? Que les va a ir a cortar la cabeza, ¿no? Si encuentra alguna cuestión. Y les digo a los chicos nuevos, los nuevos contadores o, o administradores, que tienen que ellos entender que van a buscar áreas de oportunidad, sino que no van a llegar con la espada de Damocles a cortar cabezas, ¿no? Sino que tenemos que ayudarnos entre todos a aceptar lo que no se hace bien, a corregirlo y a encontrar esas áreas de oportunidad para que todo vaya fluyendo correctamente. Pero a veces las organizaciones no empatan, no están de acuerdo con la filosofía que una persona bajo esta orientación presenta y propone. En tu caso, Isabel, cómo te fue con con la organización? ¿Aceptó? ¿Fue renuente? ¿Entendió? ¿Llevó tiempo que entendiera que era mejor trabajar así? ¿No te vio como bicho raro? ¿No te quería correr? ¿Qué pasó en ese aspecto? Porque también la organización es tremenda. Sí, esto también es cuestión de cultura, definitivamente. Y obviamente, pues el proceso no se da de la noche a la mañana porque el paradigma y las etiquetas no se quitan de la noche a la mañana. Entonces, a nivel organizacional, pues era como, démosle el beneficio de la duda y que ensayen, ¿cierto? Y de hecho las áreas también, como a la expectativa de, veamos a ver si este nuevo rol funciona, ¿cierto? Obviamente era la ventaja y la oportunidad que como estaba empezando en el área, pues no tenía una historia, un antes de y un después de Isabel jugando a policía y cambiando de rol, porque quizás ahí podría ser un poco más distinto o más difícil, ¿cierto? Sino Ujú. una persona que llega con un nuevo aire, unas nuevas ideas y que me está proponiendo un juego distinto que quizás me parece interesante. Entonces todo el mundo estuvo a la expectativa, pero todo el mundo con muy buena disposición y fue viendo las ventajas, fue viendo los beneficios y de hecho muchas áreas en unos meses después decían increíble que ya
tu presencia sea requerida es por nosotros mismos dentro de todos nuestros sueños y dentro de todas nuestras reuniones y aventuras, porque antes quizás las pilatunas, pues la última área que pudieran querer era una área de gestión de riesgo. Entonces ya cambiando el rol, ya sabiendo que somos del mismo equipo, pues entonces juguemos y revisemos las pilatunas juntos, porque pilatunas se pueden hacer, pero con riesgos controlados. Exactamente. Y tocas un punto muy importante dentro de la función que ha estado desarrollando a nivel profesional, que es el riesgo, el control del riesgo, el análisis del riesgo, la medición del riesgo, ver hasta dónde sí y hasta dónde no, para no poner a la empresa en una posición, a la organización en una posición donde ya no tenga retorno y entonces ya no pueda arreglar alguna situación. Y desde tu perspectiva, Isabel, ¿qué es el riesgo en una organización? ¿Dónde se presenta? ¿Solo en lo financiero? No, en cualquier actividad. O sea, yo soy una convencida que cualquier posición, cualquier actividad y cualquier tarea que ejerza cualquier persona, independiente de su cargo, de su posición, puede generar un riesgo para la compañía. Entonces es enfrentar a la compañía a una dificultad no solo financiera, porque puede ser también reputacional. Puede que no se pierda un peso, pero puede que la imagen de la compañía esté en tela de juicio. Entonces, cualquier persona, independiente de su posición jerárquica, puede llevar a la compañía a un riesgo. Pero lo importante ahí es más allá del área y sin querernos como encasillar al tema de riesgos, lo importante es como sembrar el deseo de todo el mundo de no nos reduzcamos nuestra labor a los temas operativos, a los temas técnicos del área donde pertenezcamos, sino tratemos de tener en cuenta que trabajamos con seres humanos y que en medio de esa diversidad de seres humanos podemos hacer cosas muy bonitas. Exacto. Y eso va a permitir que si el ser humano se siente valorado, se siente estimado, se siente atendido, pues va a evitar hasta donde se pueda que existan situaciones que pueden precisamente poner en un predicamento, en un problema a cualquier organización. Seguramente en el camino te has encontrado situaciones donde el riesgo se sobrepasó, la persona no entendió la filosofía y no se puso la camiseta de la cultura organizacional y seguramente ejerció otras actuaciones que efectivamente detonaron riesgos más altos, ¿no? ¿Cómo, Isabel, has tratado, has manejado ese tipo de situaciones? Desde el lado del ser humano, respetándolo, viéndolo, pero que sí existe una situación que sobrepasó. ¿Cómo manejas ese Ahorita, tipo de tú ahorita situaciones? lo, tú ahorita lo decías y es también empezar a cambiar el lenguaje, porque el lenguaje es un constructor de posibilidades. Entonces es muy distinto entrar a juzgar a una persona y a señalarla que se equivocó, a ver las oportunidades de mejora y las posibilidades de aprendizaje de un error o de una mala actuación, porque yo soy también una fiel convencida de que nadie hace algo mal hecho de mala fe, o quizás haya contados los casos, pero al menos yo no me he enfrentado a eso. De hecho, cuando estaba al otro lado de la organización y iban y me revisaban, mucha gente, como tiene el estigma de una revisión, me decía, ¿y no estás nerviosa? No, o sea, todo mi equipo está haciendo las cosas de buena fe y de la mejor manera. Si nos encuentran alguna cosa que mejorar, aprendemos. Entonces, Sí, yo creo que también es esa el lenguaje que tenemos que cambiar, viéndolo, como decía ahora, como un creador de posibilidades. Entonces es muy distinto a te encontré una falla, a aprendamos de eso, porque no aprender de la falla es volver a fallar. exacto. Entonces es darle ese tinte a las cosas, no de quedarnos en te equivocaste y señalarlo y ver el juicio, sino listo,
nos equivocamos y qué vamos a aprender de esto, cómo salimos de esto. De hecho, muchas personas incluso levantaban la mano diciendo, me equivoqué, ayúdame a salir de esa equivocación, que de pronto en la otra postura policiva guardarían silencio. Ujú, Podría exacto, ser, ¿cierto? exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Para la gente es muy, muy complicado porque a veces existen situaciones de presión por diferentes aristas y por diferentes lados que la gente vive y sufre y toma decisiones incorrectas o equivocadas que no le benefician, no le abonan en nada. Sin embargo, a lo mejor por conservar un trabajo, porque le ordenaron y le dijeron que si no, digo, no sé si en Colombia pase, pero aquí en México es muy común, si no me ayudas, si no lo haces, hay 200 personas atrás que están esperando ocupar tu lugar, ¿no? Y si tú no lo quieres, Ay, alguien lo va a ocupar, entonces tú sabrás si lo haces o no lo haces. Ese tipo de cosas que desafortunadamente aquí, al menos aquí en México, son pan de cada día, decimos, hacen que a veces la gente tome o tenga que hacer acciones con las que no estás de acuerdo, pero sin embargo, pues por la cuestión económica, por la cuestión de que no hay trabajo, por lo que quieras, porque creo que toda Latinoamérica vivimos esa desafortunada situación, ¿no? De que no hay así es. la consistencia que debería de existir porque no hay humanismo. Simplemente es por eso, no es por otra cosa. Si los líderes de todos lados voltearan a observar desde el lado humano las cosas, se harían diferentes, pero obviamente hay un terrible elemento ahí que se llama el poder, ¿no? Y en todos lados existe y se ejerce. Y eso en público y privado, en sectores públicos y privados es el gran estigma, el gran problema, ¿no? El poder. Entonces, eso genera muchas cuestiones complejas, ¿no? Pero ¿cómo lograste que al decirle al dueño de la organización, oye, sabes que pues encontré un riesgo sobrepasado y esto está generando un detalle delicado, importante, no te dijera Isabel, córrelo, Isabel, mételo a la cárcel, Isabel, cóbrale, porque es lo que te dicen. No, ¿Cómo logras manejar eso, Isabel? Porque, afortunadamente, afortunadamente no se materializó ningún riesgo de esa magnitud que hablas. ah, qué bueno, afortunadamente. Sí, porque Afortunadamente. esa es una cosita terrible y espantosa cuando llega a pasar ese tipo de situaciones, se materializa el riesgo, entonces sí es muy complejo, ¿no? En esa parte, cuando hay que ya tomar Y de hecho de eso se trata, crear esa cultura de control en todas las personas. O sea, el control no es solo de las áreas de control interno, de gestión de riesgos. El control es tuyo y el control es mío. así Tú es, como dueño del proceso eres dueño del control. Entonces, eso también hace parte de esa estrategia de voltear la torta y de que todos estamos en el mismo barco. Todos estamos remando para el mismo lado y todos estamos del mismo lado de la cancha. Porque es que no es que tú juegues en tu día a día, en el rol que te corresponda, y yo totalmente aislado me invente unos controles. Eso no tiene ningún sentido ni nos lleva a ninguna parte. Es tú en medio de tu día a día, tienes que pensar como si la compañía fuera tuya y ante cualquier duda decidir, ¿haría esto o no lo haría si la compañía fuera mía? exactamente. Siempre ver las cosas como si fueran de uno, para valorarlas, para cuidarlas, para Exactamente. estimarlas y para decir, ¿sabes qué? Pues hay que cuidarlo, ¿no? Al final de cuentas es nuestra fuente de trabajo, ¿no? Dice el hecho. Exacto. Si somos personas que estamos ya están subordinadas o como asesores independientes, pero al final de cuentas es nuestra fuente de ingresos. Entonces, si ayudamos a la gente a entender ese asunto, entonces va a crear una filosofía también que va a apoyar a la cultura organizacional y entonces vamos a lograr que la gente cambie su percepción, que cambie su Así es. percepción y entonces vamos a lograr que la ética personal se fortalezca, se entienda el bien y el mal desde la óptica personal y también va a entrar la moral en el sentido de que el conjunto social tiene ciertas reglas y ciertas normas y hay que encuadrar la ética personal a la ética global, a la ética colectiva, que es la moral, y entonces vamos a lograr mejores resultados con los grupos de trabajo, con los equipos de trabajo de todas las áreas, como tú bien comentas. Eso es bien, bien importante
de que la gente lo capte y lo entienda. Y en general, en las experiencias de trabajo que has tenido, Isabel, ¿cómo has encontrado la ética? ¿Cómo has encontrado la ética? Pues yo he tenido la fortuna de trabajar con unos equipos de trabajo increíbles. O sea, unas personas maravillosas y yo creo que por eso me he sentido tan bien en los equipos, porque obviamente, como decía ahora, pues este tema de liderazgo para mí me apasiona y el tema de ver en el otro un ser humano con necesidades, con sueños, con ilusiones, con debilidades y con dificultades. Ha sido parte de mí en toda mi trayectoria profesional y he tenido la fortuna de contar con unos equipos de trabajo maravillosos, unos seres humanos increíbles y unos profesionales totalmente dedicados y apasionados por lo que hacen. Qué bueno. Entonces, entonces ha sido magnífico ese tema y la ética en medio de la humanidad y el profesionalismo, pues ahí está en medio del día a día. Perfecto, excelente. Pues qué bueno que has logrado estar con equipos que han respondido, que han entendido la filosofía que quieres compartir. Y eso ha permitido que tu liderazgo se desarrolle de una manera práctica, ideal, buena, propositiva, incluyente, ¿no? Que aporta. Claro, porque es que de hecho he tenido la oportunidad de construir equipos de trabajo desde cero y he tenido como el cuidado también y la rigurosidad de conformarlos con las personas adecuadas. ¿A qué me refiero con conformarlos con las personas adecuadas? Que yo no soy de las que lleno una vacante con la primera persona que me referencien o la primera persona que llegue a un proceso y evaluándola individualmente. Yo también pienso, esta persona, ¿cómo encajaría en el equipo que ya estoy conformando? ¿Sí? Haría parte de esa cultura, se montaría ese mismo tren, haría clic con lo que estamos construyendo, porque de eso se trata también, de cuidar lo que ya hemos construido y evitar al máximo como esas personas tóxicas que pueden llegar con de pronto una experiencia profesional brillante, una hoja de vida maravillosa, pero quizás dentro de su ser y de su humanidad pueden minar la microcultura que siempre deseo construir en los equipos. Entonces sí me cuido mucho de qué personas van entrando y van conformando los equipos porque para mí es fundamental que todas las personas del equipo se cuiden entre sí. O sea, yo te cuido, tú me cuidas. Yo te Exacto. ayudo a crecer, tú me ayudas a crecer. Y entre todos en ese engranaje, entonces es que sacamos adelante el equipo. Excelente, muy bien. ¿Y no se te ha pillado ninguna personita por ahí que aparentemente Coladita. es una persona coladita por ahí que de repente parece fineza y luego saca el cobre, decimos aquí en México, y te da una sorpresota y tienes que No, tomar no. acciones? Como te digo, he tenido la fortuna de contar con unos equipos de trabajo maravillosos, unos seres humanos increíbles, con Qué una bueno. responsabilidad, una profesionalidad intachable y que han encajado cada uno en el momento de su llegada maravillosamente. ¿Y no te ha pasado que tus jefes te digan, oye Isabel, ahí está mi primo, ahí está mi cuate, ahí está mi cuata, está bien amolado, dale chamba, necesito que chambee, necesito que trabaje, necesito Sí, ayudarlo? total, total. Y de hecho, no del primo, el familiar, sino de una persona vinculada, ya empleada, pero que es de los favoritos, por así decirlo, de un directivo. Y si no encaja, no encaja. O sea, para mí es blanco o negro. Y si me puedo entrar en dificultades con el director, asumo las dificultades, pero primero es mi equipo. Qué bueno que tienes esa postura porque desgraciadamente y sobre todo en ámbitos públicos es muy común que te lleguen y dice tal funcionario, dice tal, Los recomendados.
Tal, aquí en México son diputados y senadores. Tal diputado dice que esto, tal presidente municipal, tal gobernador dice que a tal fulano, a tal fulana le des trabajo porque pues es su cuate, es su conocido, lo que sea, le debe favores, lo que sea, y hay que ponerlo a chambear, ¿no? Y pues a lo mejor aunque tú tengas la posición de decir, ¿sabes qué? No, pero el que manda en la organización dice sí, y sí es Sí, sí. pues hasta ahora no me ha tocado. No te ha tocado, qué bueno. Una sola vez me lo sugirieron una persona que veía que no hacía match en mi equipo y Ujú. claramente lo dije, obviamente con argumentos. Soy una persona que, como decía al principio, una buscadora de la verdad, pero siento que esa verdad siempre tiene que ir acompañada de argumentos. No Sí, es claro. de, no me parece por qué no, sino por esto, esto y esto. O sea, defiende tu verdad con argumentos. Sí, eso es importante. Di que no, pero di por qué. Exacto. ¿Y has tenido que hacer recolocaciones de personas que has colocado en equipos que de repente no hayan resultado como habías pensado y haya que reubicarlos en otra posición? No, no, afortunadamente no. Como te digo, Qué han bueno, sido todos maravillosos. qué bueno, sí, porque es muy común a veces se pasa eso, ¿eh? Que de repente llegan y pues les da cierto perfil, cierto clic, pero al ratito ya resultó que no cumplió con la expectativa y pues hay que volverlo a acomodar, ¿no? Porque las No, he habilidades, contado con muchísima suerte y de hecho, pues siento que les ha aportado mi granito de arena en su crecimiento, pero también he aprendido demasiado de las personas que han estado conmigo. Es un eso, crecimiento mutuo. eso es muy importante lo que mencionas, Isabel, el crecer, todos, todos. Cuando me toca dar clases, yo le digo a los chicos, yo tengo que enseñarles muy bien la contabilidad, la auditoría, lo fiscal, las finanzas, todos los ejes de la carrera, porque yo necesito que cuando ya estén allá afuera, me exijan y entonces me compitan, porque si me compiten me van a hacer mejor. De otra manera, pues me voy a sentar cómodo en la silla y ahí voy a estar. Y como me encargué de hacer a todo el mundo débil, pues no pasa nada, ¿no? Me encargué de hacer a todo el Así mundo es. débil. Y eso no debe de ser. Y en las organizaciones tenemos la obligación moral y personal de potenciar a la gente que tengamos en nuestro cargo, ¿no? Para que en cualquier momento cualquier persona pueda tomar puestos decisionales. Y Así mucha gente tiene miedo de hacerlo porque se va a agarrar mi lugar. ¿A ti no te pasa eso? Voy a ser tan bueno que va a agarrar mi lugar, me va a quitar mi lugar. No, yo creo que también la fortaleza y la fuerza de un buen líder es también saberse rodear de personas incluso mejores que uno, porque si, si, si da un salto y ve más allá del día a día es enriquecer un equipo y hacerlo más fuerte. O sea, no es en individualidad, es pensar en el equipo. ¿Sí? Entonces puede que una persona tenga más conocimientos técnicos de algo en un área, pero yo le puedo aportar en otra área. Entonces nos complementamos y ahí es donde, donde se ve la riqueza de esa diversidad. Exacto, De hecho, exacto. he tenido en mis equipos personas con más experiencia y más conocimientos que yo, técnicos, pero nunca ha habido ningún rollo porque de hecho ellos mismos han reconocido que el desarrollo y el crecimiento que han podido tener con un liderazgo como el que les he propuesto. Entonces yo creo que ahí está también la fortaleza del líder, de por un lado verse vulnerable, saberse vulnerable y mostrarse vulnerable. Y por otro lado, no tener miedo de tener en su equipo gente valiosa, incluso más valiosa que él mismo, porque ahí está en la diversidad, es que está la riqueza. Exacto. Eso es un mensaje bien importante para todas las personas que hemos tenido o tenemos la oportunidad de dirigir grupos o de influenciar en grupos. No tengamos miedo de tener gente muy, muy buena, muy fuerte, muy lucidora, ¿no? En Sí, es que sería, conocimientos. la historia sería muy triste si el que tiene que brillar es el líder,
porque entonces estarían rodeado de gente que no le brilla la mirada y no le sonríe el alma, porque el líder es el muro de contención. Entonces sería una historia muy triste de un equipo. Sí, totalmente. Muy triste, muy triste. Entonces, de todo eso que hemos platicado hasta el momento, Isabel, ¿para ti qué es el liderazgo? ¿Para ti qué es liderar? Bueno, liderar es algo demasiado grande y nos podríamos aquí quedar definiendo el liderazgo toda la tarde, pero yo creo que un verdadero líder se cultiva a sí mismo, sabe quién es, trabaja en su ser y ya está listo para entregar a los demás y contribuir en medio de una filosofía de inspirarlos e impulsarlos a sacar lo mejor de sí, a ser una mejor versión cada día y a poder soñar y a poder llevar a cabo como todas sus expectativas. Entonces yo creo que un buen liderazgo es partiendo del cultivo de sí, dar a los demás lo que uno tiene e inspirarlos a ser unos mejores seres humanos. Porque yo creo que ya en medio de eso, ya el día a día del trabajo como tal viene por añadidura. Pero yo creo que el rol del líder es desde el ser, no tanto desde el hacer, sino desde el ser. Así es, recordémosle a las personas que nos hacen favor de vernos que liderar es influir. Entonces, la forma de influir en la gente, esa es la base para que todos podamos encontrar estilos, formas, rutas, procedimientos, elementos desde lo interno, primero, desde lo interno primero, que van a permitir que los demás, o que al exterior, o al permear en los demás o impactar en los demás, pues digan, como a veces pasa, y este loquito y esta loquita, ¿qué le pasa, no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se trae? ¿Por qué hace lo que hace? Y les despierta la curiosidad. Y luego de la curiosidad va a venir el conocimiento. ¿Qué hace? Quiero saber qué hace. Y al venir el conocimiento, va a venir lo que es un refrán popular que no sé si en Colombia también aplique, que la palabra enseña, pero el ejemplo arrasa. Total. Y yo Entonces, creo que esa influencia del líder también tiene que ser empezando por el ejemplo y empezando por su testimonio de vida. O sea, las palabras se las lleva el viento, decimos aquí en Colombia. Entonces, no tiene ningún sentido y queda en letra muerta que una persona con una posición de liderazgo empiece a decir palabras bonitas si ven que no las hace vida, ¿cierto? Entonces es inspirar e influir en las personas con tu propia vida. Por eso soy tan repetitiva con el cultivo de ti mismo. O sea, si tú no te cultivas, tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces es influir e inspirar, pero desde tu propia vida. exactamente, porque desgraciadamente a veces las personas demuestran una forma de ser en un lado y demuestran otra forma de ser en otro lado. Esa, esa multipersonalidad no es muy adecuada, que digamos. Entonces, debemos de aprender a alinearnos y aprender a llevar a buen puerto las cosas bajo una congruencia, una coherencia. Simplemente, ¿no? Así es. Simplemente. A veces la vida te lleva como platicamos hace unos minutos, a que haya situaciones que suceden por presión. Digo, qué bueno que a ti no te ha pasado, pero hay gente que sí le ha pasado el hecho de tener por presión que hacer ciertas cuestiones o ejercer ciertos actos que no sean correctos o dejar entrar a una persona a trabajar que no, pues no tiene las habilidades, las aptitudes. Pero sin embargo, pues como dicen que si no los dejas, te van a correr o lo que sea y pues tienes la necesidad, ni modo, pues la dejas trabajar y todo, pero va a llegar el momento en que vas a poder reajustar, vas a poder reacomodar todo. Eso sí quiero también que le quede muy claro a la gente que si se encuentra en esa situación, siempre va a haber la oportunidad de reorientar, de reestructurar, de que agarres el cambio de vías y cambies la ruta. O sea, no, eh, ah, no es adecuado que una persona pues siga la misma ruta si ya sabe que no es la correcta, si ya sabe que no es la adecuada. Mejor
busquen el cambio de vías y váyanse por otro lado, que es muy importante. Eso también es ejercer un liderazgo adecuado, ¿no? Y personal. El aspecto de darte cuenta de que a lo mejor eso no va por ahí y te vas. Y a pesar de que te toquen las campanas y digan, regrésate, regrésate, no. Como cualquier GPS, recalculando. Ah, exactamente, Isabel, exactamente. Así como dicen las aplicaciones, ¿no? Para llegar al destino, ¿no? Ya está tapado, Exactamente. ya se tapó aquí el paso. Ya no hay por dónde. Vámonos para otro lado, Exacto. ¿no? Ya. Recalculamos. Entonces tenemos que aprender a recalcular. Es muy puntual el término que platicas. Recalcular, recalcular. No sé si se pueda, Isabel, que nos platiques sin dar nombres, obviamente, ni nada, porque pues si no hay autorización de las organizaciones para mencionar sus nombres, aquí no los mencionamos, ¿eh? Salvo que ya nos autoricen. ¿Algún caso así durante todo tu desarrollo, armando equipos y todos, que nos pudieras contar y que digas, caray, ese estuvo bueno porque a lo mejor me costó trabajo, o a lo mejor dio muy buenos resultados, o a lo mejor se dio facilito el construir el equipo, no sé, alguna experiencia así que a ti te haya marcado y que digas, caray, eso fue bueno. Pero de construcción de equipos o a De qué lo que te... quieras, de tu experiencia, de todo lo que has manejado, el control, construcción de equipos, elegir gente, de todo lo que hemos platicado aquí. Algo que digas, Ok. eso fue muy bonito. Yo creo que pues tengo muchas historias y muchas anécdotas bonitas, pero una, por ejemplo, es de una persona que no estaba vinculada a la compañía, era un temporal, ¿cierto? Y estábamos haciendo un proyecto de motivación y de ambiente organizacional dentro del área y todo. Entonces estábamos haciendo unas encuestas eh, para toda el área financiera, donde hacíamos varias preguntas y entre ellas hacíamos la pregunta puntual, ¿qué te haría sentir motivado? Entonces nos dividimos pues todo el grupo de trabajo y a mí me correspondió dentro de mi grupo a esta persona que era temporal, que no estaba vinculada a la compañía. Entonces le hice esa pregunta y me dijo, me haría sentir motivado que me vincularan a la compañía. El tema ahí podría sonar muy sencillo, pero era un tema en que, pues, obviamente era una persona que no tenía su título profesional, que era un tecnólogo, entonces obviamente en cualquier proceso de reclutamiento, pues, tristemente iba a quedar en desventaja. Eh, pero yo lo tenía como en la mira porque me parecía una persona con mucho potencial, mucho, mucho potencial. Y unos meses después se abrió una posibilidad en mi área y aposté por él. Todos mis jefes me decían, no es profesional, tal cosa, está segura. Y yo lo defendí, pero con capa y espada y dije, me la juego con él y pongo las manos en el fuego por él. No me interesa que no tenga título profesional, pero sé que cumple con el perfil y con lo que yo necesito para esa posición. Obviamente él cuando le dije no se la podía creer, eh, lo vinculamos y después empezó la profesionalización de su carrera, sacó su título universitario y después le salió una oportunidad en otra afiliada en otro país y para mí es demasiado satisfactorio y de hecho él hoy en día lo recuerda y me dice, por tu voto de confianza es que estoy donde estoy. Entonces, eso es demasiado emocionante y le llena a uno el alma poder haber contribuido a que una persona sacara sus alas y empezara a volar solito. Exacto, eso es muy importante. Y acabas de mencionar un hecho muy relevante que el reclutamiento y selección de recursos humanos modernos debería, creo que ya lo está haciendo, el hecho de no irse tanto por el perfil formal, por el perfil profesional, sino irse por las habilidades, las aptitudes y las actitudes de la gente. Ya no debe de importar edad, preparación, y hay que tomar en cuenta otros elementos. Muchas organizaciones se han perdido durante muchos años, durante mucho tiempo, gente valiosa precisamente por estos tipos de aspectos como el que Isabel mencionó,
de que la empresa luego le dijo, ¿sabes qué? Pues ese no tiene el perfil académico, no tiene los blasones necesarios académicos para responder a lo que se le está pidiendo. Entonces, ¿tú cómo te atreves a decir que él es el gallo, es el bueno, la gallina? Decimos aquí en México, ¿no? Es el bueno. ¿Cómo te atreves a decir eso? Pero si el profesional que forma equipos, que recluta gente para sus organizaciones, lograra entender ese aspecto y lograra abonar, ampliar su expectativa, dejaría de estarse perdiendo a mucha gente valiosa. Hay mucha gente Así es. valiosa que no tiene trabajo en la actualidad y simplemente porque no cumple un requisito formal, ya sea la preparación, ya sea la edad, ya sea lo que sea, no le dan oportunidad simplemente por eso. Entonces yo creo que he notado algunos cambios en esa parte. Afortunadamente, estamos muy lejos todavía de que esto logre ser lo que debe de ser, pero ya están dando pasos. Y eso me pone muy contento y va muy ad hoc con lo que comentas, Isabel. ¿No? Va muy de la mano con lo que nos estás platicando. Entonces, Isabel, Isabel, ¿cómo logras hacer entrar al equipo a una gente que, a pesar de que tú tuviste la confianza en ella y dijiste, ¿sabes qué? Es una gente que sí, a lo mejor de repente por alguna situación empieza a denotar que no. ¿Cómo le haces para lograr meterla a la cultura, a la dinámica? Pues mira, como te he dicho, he tenido unos equipos muy buenos, pero tratando como de buscar un ejemplo de mi experiencia frente a tu pregunta, pues también me enfrenté una vez a una persona que llegué al equipo y tenían prácticamente anulada porque ella no confiaba en sus capacidades y erróneamente el estilo de liderazgo que existía hasta el momento pues le estaba era ratificando sus inseguridades y sus temores. Entonces la tenían reducida a unas pequeñas labores y pequeñas tareas. Pues si hubiera seguido ahí, me atrevo a decir que pronto hubiera salido del equipo, ¿cierto? Porque en un momento de una reestructuración o de un recorte, como es la triste realidad en todas las organizaciones a nivel mundial, pues sería como la primera candidata para eso. Yo llegué y a mí me gusta mucho conversar con las personas, escucharlas, escuchar sus ilusiones, sus sueños, sus planes de carrera, pero también sus miedos, qué tan contentos se sienten con lo que están haciendo, qué quisieran hacer, qué no quisieran hacer. Y con esta persona tuvimos también un proceso muy bonito porque era empujarla y lanzarla para que ella misma se diera cuenta del potencial que tenía, de que ella sí era capaz y que quitara todas las telarañas mentales, por así decirlo, que se había creado y que habían reforzado sus inseguridades y logró empezar a hacer muchas cosas que antes hubieran sido impensables. Entonces yo creo que también ahí hay que tener la intuición, la paciencia y la capacidad de escucha también y de empatía para ponernos en los zapatos de los otros, entender sus miedos, pero ver también cómo los podemos ayudar a ser mejores y a descubrir su potencial. Así es, efectivamente. Tenemos orugas que son mariposas en los equipos de trabajo. Y nuestro trabajo es encontrar esas orugas Así es. y volverlas mariposas. Eso es muy importante. Entonces, quienes tenemos el privilegio de estar conviviendo con personas en el ámbito que sea, en el ámbito organizacional, en el ámbito académico, en el ámbito profesional independiente, como sea, debemos de tener esa capacidad y esa posibilidad de poder ayudar a la gente a explotar y a detonar, para que nos regale todo lo maravilloso que tiene ahí Así. guardadito, ¿no? Todo lo maravilloso, porque se lleva uno muchas sorpresas agradables de repente, ¿verdad? Muchos diamantes por ahí escondidos. Exacto, que no se han pulido, ¿no? Y entonces hay que darles una pulidita para que salgan perfectamente a la luz, ¿no? Muy bien, Así Isabel, es. pues
Es muy interesante todo lo que nos presentas, nos propones, todo tu desarrollo, tu percepción, tu perspectiva, tu visión. Es muy interesante. Te felicito por esa percepción que manejas desde hace tanto tiempo. Qué bueno que te construyeron así y que permitiste que te construyeran así, porque por mucho que los papás hubieran querido permearte elementos, si tú no hubieras querido, pues, los haces a un lado y haces otra cosa ya, y no tomas en cuenta los elementos que nos dan, y más en la juventud, ¿no? Que en la juventud les dice un maestro mío que la juventud es la única enfermedad que se cura con los golpes y con la edad. Les digo, exactamente. Entonces, eso es muy cierto, pero qué bueno que tú no sufriste esa enfermedad tan gravemente, ¿no? Porque digo, todos la pasamos, pero afortunadamente no te pegó tan duro, ¿no? Esa enfermedad de la juventud y que has podido construirte de una manera muy interesante. Isabel, Isabel. Las personas que han escuchado esta charla y que estén interesadas en conocer un poco más de tu filosofía, de tu visión, de lo que tú haces, inclusive a lo mejor que te quisieran preguntar alguna situación en particular, consultarte o lo que sea, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Cómo te pueden encontrar en redes, medios de contacto, Isabel? Bueno, en LinkedIn me pueden encontrar Isabel Aristizábal Vázquez. Ahí comparto contenido con cierta frecuencia, contenido en los pilares precisamente de los que hemos hablado, del liderazgo, de la felicidad, que no hemos hablado mucho de este tema, y de desmitificar toda esa función de gestión de riesgos, porque creo que la tenemos muy encasillada y muy cuadriculada en un tema de revisiones y de auditorías, y creo que hay mucho más allá. Y de hecho, en medio de esas publicaciones de liderazgo fue que tú y yo nos contactamos por una publicación que hizo boom en Así es. LinkedIn, y me Sí. sorprendió a mí misma. Sí, no, fue una publicación que seguramente hasta la fecha sigues recibiendo muchísimas felicitaciones por esa publicación. Fue mágica. Coméntale a la gente de qué es la publicación para que esté enterada quienes no estén en la red. La publicación es en medio de ese eje temático del liderazgo. Después de Semana Santa estaba como un poco no muy conectada pues con el tema. Soy una mujer creyente, católica, y hice una publicación sobre el liderazgo, sugiriendo como modelo a Jesús, como modelo de liderazgo. Entonces empezamos ahí a desarrollar bastantes temas desde el propósito, desde el servicio, desde el ser, desde la comunicación, desde el desarrollo de equipos, y cómo este personaje histórico, porque es que es más allá de una religión, de una creencia religiosa o espiritual, más allá es, Jesús es un personaje histórico, existió, por aquí pasó, estuvo en la tierra, Nazaret existe, Belén existe. Entonces, me parece un buen modelo de liderazgo, y de ahí sacamos bastantes elementos en cuanto a tener un propósito claro, en cuanto a trascender, porque aún yéndose se sigue el mensaje, y 2000 años después todavía sigue el mensaje por aquí haciendo eco en muchos corazones. A pesar de tantas dificultades, de ser tan criticado, de ser tan cuestionado, de ser traicionado incluso, no dejó su propósito, no negoció sus valores y sus principios éticos de lo que hablábamos ahora. Tuvo una vida volcada al servicio, volcada hacia los demás, volcada a las necesidades de los otros, hacerlos crecer. Eh, es que nos reúne bastante bien todo lo que hemos hablado, pensándolo bien. Conformó su equipo desde cero, con personas de distintas personalidades, pero que sabía que engranaban, con personas simples, sencillas y ordinarias, pero él las volvió extraordinarias con un plan de desarrollo, que es lo que también tiene que hacer todo líder. Logró una cohesión en el equipo porque todos se montaron a ese propósito, todos se montaron a ese mensaje que quería dar Jesús, ¿sí? Hizo una comunicación maravillosa, que de hecho ahí en la publicación lo digo. mm, Tenía más seguidores que el más exitoso de los usuarios de Twitter. Nos contaba, o nos contó y nos sigue contando, las historias más sorprendentes que el más famoso de los Instagramers.
nos da las enseñanzas más maravillosas que cualquier youtuber y la red de contactos más exitosa y más efectiva que la de él no puede haber. O sea, y no necesitó LinkedIn, Así, ¿sí? no hizo nada. No necesitó nada de eso, no necesitó redes y utilizó fue un voz a voz y también lo que hablamos ahora, un testimonio de vida. O sea, todo lo que él hablaba lo vivía. Él tenía un propósito claro, él tenía una identidad, tenía claro quién era, tenía claro el modelo a seguir y fue construyendo a partir de ahí su identidad y moviendo a los otros a que la construyeran también. Y nada ni nadie lo alejó de su plan, que es también lo que tenemos que tener en el día a día, ¿sí? Así es, No efectivamente. estar con fama, con éxito, él no estuvo ni con fama ni con éxito, nada de eso lo desdibujó de su plan y fue un gran maestro, o sea, nos enseñó y nos enseñó para la vida y que eso también lo deberíamos de tener en cuenta, o sea, muchos, tú por ejemplo que estás en la academia, me imagino que te encuentras con muchas personas que son simplemente transmisoras de conocimiento, pero no gente que jalone, que sea motor de una mejor vida, ¿sí? Así es, así Desde es. ahí se pueden desprender muchas cosas, o sea, de esa publicación se pueden desprender muchas cosas y se siguen desprendiendo. Es muy interesante el tema y como de conclusión, porque si no nos quedaríamos aquí hablando del tema, es que la conclusión frente a todos los comentarios que surgieron de esa publicación es que él se puede convertir en el CEO de todos los CEOs, el coach de todos los coaches, el líder de todos los líderes y el mentor de todos los mentores, porque basó su vida en dos pilares, el amor y el servicio. Y yo creo que todos como seres humanos y como profesionales deberíamos también tener esos dos pilares de vida para también volcarnos al otro, para saber que lo otro cuenta en mi vida y yo cuento en la suya y para poder sacar seres extraordinarios de la persona más sencilla, que también lo hablábamos ahora. Así es. Así que ahora sí, ya les puedo decir a todas y a todos el nombre de esta charla. El nombre de esta charla es El liderazgo de acuerdo al modelo Jesús de Nazaret. Ese es el título de esta charla que hemos tenido hoy con Isabel Aristizábal y que obviamente nos da pie para una segunda oportunidad porque apenas llegamos al entorno, necesitamos profundizar mucho en este bello trabajo, impresionante trabajo, que obviamente fue inspirado por algo más grande que Isabel Aristizábal y que le permitió realmente encontrar el punto de la cereza en el pastel del trabajo que ha venido desarrollando durante tantos años y que le ha dado la oportunidad de terminar de afirmar lo que ella ha venido trabajando durante tanto tiempo y que bajo la óptica de la ética y de la personalidad adecuada y correcta que ella nos refleja en esta charla, pues ahora es el rumbo que su vida está dándole el toque maestro hacia el futuro y hacia adelante y le va a dar muchas satisfacciones y muchas agresiones también, porque esto va a representar un parteaguas muy importante y así como va a haber gente que la va a felicitar y la va a apoyar, así va a haber gente también que la va a atacar y que la va a estar tratando de minimizar en el bello mensaje que nos regaló, en este bello post que publicó en abril en LinkedIn. Y entonces, en base a esto, pues yo te invito, Isabel, a que muy prontito, muy prontito, podamos hacer una continuación de esta charla, si me lo permites, porque ya llegamos al punto principal, pero hay que desarrollarlo, hay que platicárselo a la gente. Y creo que vale la pena que se le explique con toda calma y con toda profundidad, pero Isabel Aristizábal es una persona que ya desde muy pequeña, gracias a sus padres, gracias a su entendimiento que Dios le abrió, ya le permitió entender desde muy joven cuál era su misión en la vida. Y de eso te felicito ampliamente porque tú ya desde muy joven
supiste lo que tenías que hacer. Y es bien difícil que las personas sepan para qué están aquí. Así tengan 10, 15, 20, 50, 80 años. Yo todavía me encuentro gente que no sabe para qué está aquí. Todavía no sabe para qué está aquí. Y nuestro trabajo es ayudarla a encontrar para qué está aquí. Desde la óptica y desde la función que nos toque, sea financiera, recursos humanos, riesgos, liderazgo, desde donde sea, no importa, el chiste es ayudar a la gente a encontrar su propósito, su propósito. Y creo que Isabel desde muy joven lo logró entender y eso, pues, si tus papis viven todavía, darles un agradecimiento. Si no viven, pues en el cielo seguramente están muy contentos porque por la gran persona que han construido, supieron cumplir el propósito que a ellos se les encomendó, que fue construir a Isabel Aristizábal de la forma en que la construyeron. Y De que la se forma en que sigue la construyeron. construyendo, Ah, porque sí, eso también es importante dejarlo claro. O sea, el ser humano es el único ser que no es, que es un proyecto. Entonces, todos los días estamos en construcción. así es. Lo importante es, así como decía en ese post, no se trata de religión, pero si vamos al sentido y el significado etimológico de la religión, la palabra religión viene del latín religare, y religare es relación, unión, vínculos. Entonces de eso se trata, de construirnos entre todos. Exactamente. Entonces, y es cierto lo que Isabel comenta, este proyecto termina donde la etapa terrenal termina. Mientras no termine, tenemos que ser seres en total y completa construcción. Hablando desde el lado de lo financiero, de mi formación inicial como contador, les digo a la gente que siempre nos debemos de observar como un producto en proceso. Así es. Jamás nos debemos de observar como un artículo terminado. En el momento que nos veamos como un artículo terminado, vamos a tener serias dificultades y serios problemas. Siempre hay que vernos como un producto en Así es. proceso de mejoramiento. Siempre, Y siempre. seres que estamos aquí en este mundo aprendiendo, o sea, desde el primer instante de nuestra existencia estamos aprendiendo. Y yo creo que dejamos de aprender cuando ya se nos esté apagando la velita de la existencia. Así es. Así sean 5, 10, 15, 20, 40, 50, 80, 100 años los que nos toque estar en esta etapa terrenal, nos estamos preparando para algo más, para otra cosa, para algo más. No sabemos qué, pero para algo más nos estamos preparando. Así que hay que tener siempre esa esperanza y esa fe de que esa siguiente etapa que nos va a tocar vivir va a ser tan importante y tan aportadora, tanto como haya sido esta etapa aportadora, tanto como haya sido esta. Así que pues ahí se los dejamos de tarea a Isabel y su servidor. Ujú. Hay que aprender a medir, hay que aprender a sembrar lo que va a venir después de esa etapa terrenal. Hay que sembrar bien y ahorita para que esa etapa que siga pues sea lo mejor que se pueda, lo más aportadora que se pueda para quien le tengamos que aportar. Eso es importante. Yo creo que eso es una producción en proceso y no se detiene. Eso no se detiene. Así que vamos a ver hasta dónde, por dónde se van yendo las rutas, ¿no? De Ajá. esa construcción continua, permanente y eterna. Y esa construcción eterna. Así que nunca va a parar esa construcción. Isabel, pues ha sido un verdadero privilegio conocerte, por fin ya poder platicar, porque ya llevábamos un ratito tratando de platicar y no habíamos podido cuadrar. Qué bueno que se pudo cuadrar, estoy muy contento, muy feliz, muy agradecido con Dios, con la vida y contigo por poder coincidir y poder aportarle a las personas que nos ven en este diálogo entre mentes libres, elementos, ideas, circunstancias, pues les permitan construirse de una manera adecuada, correcta y que busquemos a final de cuentas otro punto que en la próxima charla que vamos a tener con Isabel, si me lo permite, también vamos a tocar, que es la felicidad. Esos pincelazos de felicidad que nos van a ir permitiendo ir siendo mejores cada día para llegar al gran macro que es el bienestar. Para llegar al gran macro que es el bienestar, pero ese se va a construir a través de pinceladas de felicidad, porque la felicidad, desde mi percepción, pues no es continua y no es eterna, va teniendo sus variaciones, pero debemos procurar que esos tintes de felicidad sean lo más prolongados que se puedan, lo más prolongados que se puedan, ¿no? Para que se vaya construyendo el bienestar, que a todos nos va
ayudar y nos va a servir. Así que, Isabel, si me lo permites, pues te voy a comprometer para que próximamente nos vuelvas a acompañar y nos hagas favor de volvernos a, ahora sí, desarrollemos el liderazgo de acuerdo al modelo Jesús de Nazaret con más amplitud y con mayor profundidad, si me lo permites. Claro que sí, Marcelo, con todo gusto y les dejo como una pinceladita para que queden antojados sobre este tema y es simplemente decirles, leamos líder al revés y al leerlo leemos es redil y redil es un lugar de cuidado y de resguardo y un lugar para un buen vivir y eso es lo que tiene que hacer un buen líder y eso es Eso, lo que hizo Jesús. exactamente, es lo que él buscaba. El pastor cuida sus ovejas y Exactamente, va a dejar a las 99 por ir por una. exactamente. Y eso es Así lo que debe que hacer cualquier líder. así Ajá. es, eso es lo que tenemos que hacer, ayudar a esa persona o esas personas que requieren mayor atención, mayor mm, este abrazo, ¿no? Para que logren desarrollarse en forma adecuada. Muy bien, Isabel, pues te agradezco mucho. Gracias. Un saludo hasta Medellín para ti y para todos ustedes queridos. Gracias por permitirme robarte un ratito para estar aquí con nosotros. Pásenla muy bien, cuídense mucho. Mucho éxito y muy pronto, más pronto de lo que creen, volveremos a tener a Isabel Aristizábal con nosotros platicando este tema tan importante y tan relevante, el liderazgo, de acuerdo al modelo Jesús de Nazaret y la felicidad. Así que estén muy pendientes porque la tendremos muy pronto. Gracias, Isabel, por estar aquí. No, gracias Marcelo por tu invitación. Una feliz tarde para todos. Y a todos los que nos ven, muchas gracias por estar aquí en la mañana, tarde, noche, madrugada, porque aquí en las redes, el día que nos encuentren, gracias. Espero que les haya sido de mucha utilidad este diálogo entre mentes libres. Hasta Medellín, Colombia, muchas gracias. Desde Textlán, Puebla, México, para todos, los esperamos en una próxima oportunidad para que sigamos construyendo juntos a la persona que queremos ser, que eso es lo importante, la persona que realmente queremos ser. Y que a lo mejor por ahí se nos ha ido tantito de lado, bueno, vamos a regresarla y vamos a construirla de la mejor manera que se pueda, para aportar y construir a más personas a la vez. Hagamos una gran cadena de favores, hagamos una gran cadena de favores y de bienestar, que es muy importante. Isabel, muchísimas Hasta gracias. luego. Cuídate. A todos, Que estén gracias. bien. A todos, muchas gracias. Estemos pendientes. Próximamente un nuevo diálogo entre mentes libres. Bendiciones para todos. Hasta pronto. Chao, chao.